Muy buenas a todos, bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal. Yo soy Street Schools, y en esta ocasión les traigo una comparación a profundidad entre las versiones de PS3 y PC, de GTA 4. Desde ya les digo que el propósito de este video es meramente informativo, y no busco crear controversias entre los jugadores de una u otra plataforma. Aclarado lo anterior, me gustaría comentar que la versión de PS3 se grabó directamente desde la consola, utilizando el juego en su forma individual, y no como parte de la edición completa, que viene con los DLC. En cuanto a la versión de PC, grabé en la actualización 1.0.7, por lo que algunas cosas podrían cambiar ligeramente si ustedes tienen otra versión. Ahora sí, empecemos. La primer diferencia la tenemos nada más al iniciar el juego, pues en la versión de PS3, la intro con los logos de Rockstar no tiene música. Está completamente en silencio. Ahora escuchen la versión de PC. No es como que sea un detalle demasiado importante, pero valía la pena mencionarlo. Lo siguiente que se puede destacar, es que se utilizan pantallas de carga diferentes en cada plataforma. Aquí vale la pena mencionar, que los artworks de PS3 se encuentran dentro de los archivos internos de la versión de PC, pero no les dieron uso. Otro detalle que se puede apreciar, es que GTA 4 tarda menos tiempo en cargar en la computadora, pero eso se debe a que en esta se utilizan componentes más actuales. La verdad es que tomaría otros 30 segundos más esperar a que termine de cargar en la consola, así que para no alargar pasemos al siguiente aspecto. En cuanto a diferencias gráficas, hay que destacar que GTA 4 en PS3 funciona a una resolución de 640p, reescalado hasta 1280 x 720. En cambio, en PC, disponemos de muchas resoluciones, siendo la más común actualmente 1920 x 1080. El framerate de GTA 4 en PS3 tiende a ser muy inestable, pues aunque suele rondar los 30 cuadros por segundo, también puede sufrir bajones importantes, especialmente cuando hay muchos efectos en pantalla, como por ejemplo, explosiones de autos simultáneas. En el caso de la versión de PC, este puede llegar a 60 cuadros o incluso más dependiendo de los componentes, pero usualmente también presentará caídas, aunque aquí evidentemente el rendimiento es mejor. Aquí vale la pena aclarar que los ajustes gráficos están al máximo. La calidad de las texturas es notablemente superior en la computadora. A pesar de que esté de noche, son más legibles las letras en este cartel, para poner un ejemplo. Se puede apreciar que las sombras también tienen mayor definición. En cuanto a iluminación y demás, la versión de PS3 es más oscura, por lo que yo recomiendo subirle un poco el brillo. Por otro lado, los efectos visuales de la lluvia son mejores en la consola. Se pueden apreciar las gotas cayendo claramente en PS3, pero en PC casi no se ven. Con el agua pasa una cosa algo curiosa, y es que se genera espuma en la orilla de las playas, pero esto solo ocurre en la consola, ya que en PC no está presente este efecto. Otra diferencia apreciable, es que hay más pasto en la consola, y este tiene mayor densidad. Un detalle bien interesante es que cambiaron varios modelos de árboles, y en algunos casos también los pusieron de otro color en diversos puntos del mapa. Se hace evidente en los alrededores del hospital abandonado, al que vamos en la misión, de Snowstorm. Hablando de manera general, hicieron modificaciones a la vegetación del juego, pues también cambiaron los modelos de arbustos y otras plantas que se encuentran por la ciudad. Además de aumentar la distancia de dibujado, en PC añadieron modelos de autos en baja calidad, que se pueden apreciar desde las alturas. En la consola solo aparecen los efectos de luz que corresponden a los faros. Los modelos de los autos, en la versión de PS3, no cuentan con pinzas de freno, que en los coches deportivos casi siempre las llevan pintadas de color rojo o amarillo. La interfaz del celular, aunque es prácticamente igual, pasó por un ajuste de color en los botones, pues en PS3 son azules, mientras que en computadora son verdes. Esto se hizo probablemente para encajar con el esquema de color que llevan los botones X y A, de los mandos de PlayStation y Xbox respectivamente. También hicieron cambios a los atuendos que se pueden conseguir en la tienda Perseus. Les mostraré rápidamente cada uno de ellos.
La principal diferencia es que en PS3 varios atuendos tienen jerseys de cuello alto, o también conocidos como cuello tortuga, mientras que en computadoras los cambiaron por camisas con corbata. También hay que mencionar que en la consola hay chaquetas cruzadas y abiertas. Nombrar cada uno de los atuendos sería algo molesto, así que mejor fíjense en la posición de la cámara, y así sabrán cuál es. A partir de aquí, podrán ver los atuendos que tienen la chaqueta abierta. Aunque no lo crean, este es el mismo traje, solo que una escena la grabé desde atrás, y otra en la parte de adelante del mostrador. Si les está gustando la comparación, no olviden apoyar este video dejando su like en este momento. Continuemos. Este es el último traje que cambia, así que ahora veamos los zapatos, ya que a estos también los modificaron. Aquí no hay mucho por comentar, así que dejaré que ustedes vean cada uno de los modelos rápidamente. Lo siguiente lo pueden tomar como simple curiosidad, pero el modelo del cocinero que aparece en la introducción, está afeitado en la versión de PS3, mientras que en PC tiene barba. Hay otro detalle en el que quizás algunos no se hayan fijado, que ocurre en la misión To Live and Die in Alderney, de Phil Bell. Resulta que al llegar a la ubicación del sobrino de Phil, los autos del FBI aparecen en escena mucho antes de lo que deberían, en la versión de PC. Justo aquí. De ahí es donde provenían las luces de los faros que pudieron notar en la escena anterior. Lo más gracioso es que al girar la cámara no habrá nada, y ahí sí continuará de forma natural la misión. La versión de PS3 tiene algunos errores de subtitulación, como por ejemplo en la misión de Snowstorm, donde uno de los traficantes menciona a México y Colombia, pero en los subtítulos pusieron a Bolivia en vez de Colombia. Lo mismo pasa con el archivo policial de John Gravelli, pues su nombre fue escrito ligeramente diferente en cada plataforma. Otro aspecto que Rockstar quiso retocar en la versión para computadoras, fueron las animaciones, especialmente las que están relacionadas con las armas, ya que añadieron nuevas y modificaron algunas existentes. La más clara de todas es la animación de apuntar y disparar con el micro subfusil, pues es distinta la forma de agarrar el arma, y de estirar los brazos. En cuanto a la escopeta, modificaron un poco la forma de recargar el arma. De perfil es más fácil de apreciar que Nico agarra de manera diferente la escopeta. Con la MP5 pasa lo mismo, también modificaron un poco la forma de recargarla. En cuanto al bate, le hicieron ajustes a la animación de golpeo. Con la pistola de combate, también conocida como Desert Eagle, la animación de PC, da la impresión de que tiene un retroceso mayor al disparar, pero eso solo aplica para la animación, ya que en la práctica son exactamente iguales. Y finalmente, se podría decir también, que cambiaron la forma de cerrar las puertas de los vehículos. Por otro lado, cuando le das dinero a un mendigo, en la consola Nico tirará al suelo los billetes y este los recogerá, pero en computadora no sucede nada, aunque sí te quitan los $10. No estoy seguro si es un bug, pero tiene toda la apariencia de serlo. Y ya que estamos hablando de eso, la versión de PC tiene algunos errores gráficos, que no permiten ver correctamente la iluminación de algunos locales en la noche. Aparentemente este es un error que no ocurría en las primeras versiones de PC, sino que se dio después de una actualización en concreto, y hasta el día de hoy permanece así. Lo curioso es que al acercarnos a los letreros y demás, ahí sí se podrán apreciar los efectos de luz. Es una lástima que este error le quite tanto ambiente al juego, pero les tengo buenas noticias. Existe una forma de corregir estos fallos, así que si les gustaría que hablara de eso pronto, quiero que demuestren su apoyo dejando un like y compartiendo mucho este video. Pues bueno chicos, eso ha sido todo de momento, espero que este video les haya gustado mucho. Quizás me faltó por mencionar el tutorial Six Axis en la versión de PS3, las repeticiones, el editor de video y la emisora Independence FM para las canciones del usuario, en la versión de PC, pero no creo que haya que ahondar mucho en ese asunto. Si ustedes conocen más diferencias, háganmelas saber en los comentarios, que yo los estaré leyendo.
Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita, y seguirme en mis redes sociales, para que estén al tanto de todo el contenido nuevo. Los links como siempre los encontrarán en la descripción. Por mi parte eso ha sido todo, así que yo me despido, pero espero verlos en un próximo video.